Suéltenlos. Dejen que devoren a este viejo si se atreve a volver por aquí. Esa fue la frase de bienvenida que recibí a las puertas del infierno, pero lo más doloroso fue que no era la voz del diablo, sino la de Carlos, mi único hijo, el hijo a quien dediqué toda mi vida para amar y proteger. Yacía yo tirado sobre el suelo de barro frío y fangoso. La lluvia de octubre del campo me golpeaba la cara con un frío helado, pero ese frío no era nada comparado con su mirada. Alcé la vista, tratando de ver a través de la cortina de lluvia, buscando algún rastro de humanidad en el rostro de mi hijo. El sonido metálico de las cadenas resonó secamente. Dos Doberman, Rocco y Bruno, se abalanzaban, mostrando los colmillos y echando espuma por la boca. Fueron estas mismas manos callosas las que los ayudaron a nacer. Fui yo quien les dio leche con cuchara cuando su madre murió. Y sin embargo, ahora, bajo la orden de su nuevo amo, me miraban como a una presa que debía ser exterminada. Carlos estaba allí de pie, en el escalón alto de la casa donde yo coloqué cada ladrillo de los cimientos. Gritó, con la voz quebrada como metal arañando un vidrio. «Mi esposa tiene razón. Eres un inútil. Lárgate de mi vista. Nunca vuelvas a esta granja. Eres una carga que frena mi vida. Caray, ¿pueden imaginárselo? El hijo al que una vez cargué sobre mis hombros a través de inmensos campos de maíz, ahora ordenaba a los perros de presa que despedazaran a su padre. Intenté levantarme, con el barro pegado a mi vieja ropa de caqui. Mis rodillas dolían, pero intenté mantenerme erguido. Soy Bernardo Robles, y tengo el orgullo de un hombre que ha trabajado desde que sale el sol hasta que sale la luna durante 40 años. Miré directamente a Carlos. Ya no se parecía a mi hijo. Bajo la luz amarillenta del porche, vi sus cuencas de los ojos profundamente hundidas y oscuras, piel y huesos, temblando de pies a cabeza como alguien con fiebre palúdica. No se atrevía a mirarme a los ojos, sino que miraba fijamente la punta de sus zapatos manchados de barro. Y entonces, la oscuridad del pasillo lo engulló cuando Brenda, mi nuera, salió. Llevaba un vestido de seda roja, copa de vino en mano, con una belleza macabra en medio de este caos. No tenía miedo, ni tampoco estaba enojada. Se acercó a su esposo y le susurró algo al oído. A pesar del fuerte sonido de la lluvia, pude escuchar su voz dulce pero venenosa. «Bien hecho, cariño. Saca la basura y te recompensaré. La medicina ya está lista en la mesa». Al escuchar la palabra medicina, Carlos se sacudió como si hubiera recibido una descarga eléctrica. Se volvió hacia mí. Bajó frenéticamente los escalones. Me agarró del cuello de la camisa y me empujó con fuerza fuera de la reja de hierro. «¡Lárgate ya, viejo senil! ¡Vete!». En ese instante de forcejeo, la manga de la camisa de Carlos se subió, y lo que vi hizo que la sangre se me congelara en las venas. En su brazo, que antes era firme y bronceado, ahora había innumerables moretones, marcas de pinchazos rojas, y en algunos lugares supuraba pus sin sanar. Brenda caminó justo detrás de él. Ella no estaba allí para consolarlo. Sacó una jeringa del bolsillo de su bata de seda. Justo frente a mis ojos, agarró bruscamente el brazo esquelético de su esposo y clavó la aguja en la vena en medio de la lluvia. «Buen chico», se rió entre dientes. «Duerme para olvidar la culpa. Olvida a ese viejo. Ahora solo me tienes a mí». Mi hijo gimió, recostando la cabeza en el hombro de esa mujer como un niño, pero un niño que estaba muriendo lentamente. Sus ojos se perdieron, las pupilas se dilataron recibiendo el veneno que corría por sus venas. ¡Pum! La pesada reja de hierro se cerró de golpe frente a mi cara. El sonido del cerrojo hizo clic como el de un arma cargándose. Me quedé afuera, en medio del camino de tierra fangoso, con la cruda verdad recién revelada. Dios mío, no me echó porque me odiara. Me vendió a cambio de una dosis de droga. Antes de continuar, suscríbete al canal y cuéntanos desde dónde nos escuchas en los comentarios de abajo. No me fui de inmediato. Mis viejas piernas parecían no obedecerme más. Me quedé allí, aferrado a los fríos barrotes de hierro. La lluvia mezclada con lágrimas saladas corría por las comisuras de mis labios. Dentro de la casa, las luces seguían encendidas, pero ya no era la luz de un hogar, era la luz del infierno. Comencé a caminar. No tenía equipaje,
ni abrigo grueso, solo unos pocos billetes arrugados que Carlos me había tirado a la cara momentos antes. Los apreté en mi mano, tan fuerte que mis uñas se clavaron en la carne hasta sangrar. ¿Era limosna de mi hijo? ¿O era dinero de protección para que conservara esta vieja vida? El camino de tierra que llevaba a la carretera nacional era largo y oscuro. A ambos lados había campos de maíz marchitos y abandonados desde hacía mucho tiempo. El viento silbaba a través de las hojas secas, creando un sonido como de lamento. De repente, una luz cegadora barrió mi espalda. El rugido de un motor rompió el silencio de la noche lluviosa. Me apresuré a esconderme en los arbustos al borde del camino, con el corazón latiendo con fuerza. Una camioneta pick-up negra, con llantas enormes, pasó lentamente. Reconocí ese vehículo. Era la camioneta de Marco, el hermano de Brenda, un hombre por el que nunca tuve simpatía desde la primera vez que lo vi. Siempre usaba gafas de sol incluso de noche, y tenía la mirada de un buitre acechando un cadáver. La camioneta disminuyó la velocidad al pasar por donde yo estaba escondido. La ventanilla bajó. Marco asomó la cabeza. Un cigarro encendido brillaba en sus labios. No me veía en la oscuridad, pero sabía que yo estaba por ahí. Escupió al suelo y soltó una carcajada estrepitosa. «Buenas noches, viejo. Espero que encuentres algún lugar bajo un puente calientito para arrastrarte. Que no te vea la cara en este pueblo mañana, o te enterraré como abono para ese maldito maíz». La camioneta aceleró y se alejó, dejando un fuerte olor a humo de gasolina y una risa salvaje resonando. Esperé hasta que las luces rojas traseras desaparecieron tras la curva para atreverme a salir. La humillación quemaba mis entrañas. Yo, Bernardo Robles, a quien todo el pueblo respetaba por mi integridad, que nunca debí un centavo a nadie, ahora tenía que esconderme como una rata de alcantarilla. Miré mis manos bajo la tenue luz de la luna, manos callosas, agrietadas, ásperas como la corteza de un viejo roble. Usé estas manos para cultivar esa tierra. Las usé para cargar a Carlos cuando nació. Las usé para cerrar los ojos de mi esposa cuando falleció. ¿Me habré equivocado? ¿Habré consentido demasiado a mi hijo? Le pagué la Universidad de Agricultura. Le di dinero para modernizar la granja, con la esperanza de que tuviera una vida mejor que la de su padre. Cuando trajo a Brenda hace 3 años, me alegré en silencio. Ella era hermosa, astuta. Prometía ayudar a Carlos a llevar los libros de contabilidad. Fui demasiado confiado. Les entregué todo el poder de gestión para disfrutar de mi vejez. Nunca imaginé que había invitado al diablo a mi casa y que con mis propias manos les entregué las llaves del paraíso para que lo convirtieran en un infierno. Una ráfaga de viento helado me golpeó, haciéndome estremecer. «No, Bernardo, no puedes rendirte aquí. Si mueres, Carlos morirá. Tienes que vivir». Apreté los dientes y caminé tambaleándome hacia las luces tenues del pueblo a lo lejos. Caminé casi 3 millas. Mis rodillas parecían querer romperse en pedazos. Agotado, me dejé caer bajo el alero de una vieja gasolinera cerrada. La luz de la calle parpadeaba sobre mi cabeza, como si estuviera a punto de apagarse. Tenía la garganta seca. Abrí la mano que tenía apretada para alisar los billetes arrugados, con la intención de buscar una máquina expendedora de agua. Había 3 billetes de baja denominación y un billete de 500 pesos hecho bola. Extendí el billete de 500 pesos sobre mi rodilla, alisándolo con la mano. Y entonces, mi corazón se detuvo por un segundo. Bajo la luz amarillenta, vi un dibujo garabateado con un marcatextos verde neón justo en la esquina del billete. Un triángulo con un punto en el medio. Este símbolo, mis ojos se nublaron. Los recuerdos llegaron como una inundación. Hace 20 años, cuando Carlos era un niño de 10 años, solíamos jugar a la búsqueda del tesoro en los campos de maíz, que eran más altos que nosotros. Yo dibujaba el mapa, y Carlos iba a buscar. El código secreto entre padre e hijo siempre fue un triángulo que simbolizaba el granero, y el punto era el lugar secreto donde yo le escondía dulces o juguetes. Solo nosotros dos sabíamos esto. Junto al dibujo había una letra diminuta, escrita apresuradamente, con trazos tan temblorosos que eran difíciles de leer. Terminal. Casillero 304. Cumpleaños de mamá.
Me levanté de un salto como un resorte. El dolor de rodillas, el frío, el cansancio parecieron desaparecer. Carlos. El muchacho todavía estaba ahí. En algún lugar dentro de ese cuerpo sin alma controlado por las drogas, mi hijo inteligente y filial seguía vivo. Estaba tratando de enviarme una señal de auxilio. Se había preparado para esto. Sabía que este día llegaría. Miré el reloj en la pared de la gasolinera. Las 2 de la mañana. Me subí el cuello del abrigo y me dirigí rápidamente hacia la terminal de autobuses del pueblo. No me atreví a ir por la carretera principal. Me deslicé por callejones estrechos, evitando todas las luces y cámaras de seguridad. La terminal estaba desierta. Solo había unos cuantos borrachos durmiendo en los bancos y los ronquidos del viejo guardia en su caseta. El olor a tabaco barato y a orina golpeó mi nariz. Fui al área de casilleros automáticos ubicada en un rincón oscuro. La luz de neón aquí parpadeaba y zumbaba de manera muy molesta. Casillero 300, 301, 302. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho. Aquí está. Casillero 304. Estaba en la fila de abajo, cubierto de polvo. Me arrodillé. Mi mano temblorosa tocó el teclado numérico. Contraseña. Cumpleaños de mamá. Recordé la fecha de nacimiento de María. 12 de mayo. Respiré hondo y marqué. 1205. Un pitido largo sonó. El cerrojo se abrió con un clac seco. La puerta del casillero se entreabrió. Contuve la respiración y miré dentro. Una pequeña bolsa de viaje negra estaba allí. La saqué apresuradamente, mirando alrededor para ver si alguien me seguía. Sentía como si miles de ojos estuvieran clavados en mi espalda. Abracé la bolsa contra mi pecho. Fui rápido al baño de hombres al final del pasillo, me metí en el último cubículo y cerré la puerta. Me senté en la tapa del inodoro. Con las manos temblorosas abrí la cremallera de la bolsa. Dentro había un abrigo grueso, una tarjeta bancaria, un juego de identificaciones falsas a nombre de Roberto Sánchez y un sobre grueso sellado. Tomé el sobre. No tenía nombre de destinatario, solo una mancha de color marrón rojizo. Me lo llevé a la nariz y olí. Olor a óxido. Era sangre. Rasgué el sobre con mis dedos torpes. Dentro había 3 hojas escritas a mano con letra apretada y una pequeña tarjeta de memoria de teléfono. La letra de Carlos era temblorosa, garabateada. En muchos lugares la tinta estaba corrida por el agua, o tal vez por lágrimas. Empecé a leer, y cada palabra aparecía como un martillazo en mi cabeza. Papá, perdóname. Te pido 1000 veces perdón. Si estás leyendo esta carta, significa que he cumplido mi papel de hijo ingrato y te he echado de casa. Papá, nuestra granja ya no cultiva maíz desde hace mucho tiempo. Te preguntabas por qué la tierra estaba estéril, por qué no cosechábamos, ¿verdad? Porque se ha convertido en el laboratorio de procesamiento de drogas más grande de esta región. Me detuve, jadeando. Drogas. En la tierra que mis antepasados dejaron, en la tierra que defendí con sudor y lágrimas. El hermano de Brenda, Marco, es un fugitivo buscado con alerta roja en el estado vecino. Se esconde en el granero del norte de nuestra casa. Pero papá, lo más terrible no es Marco. Brenda, mi esposa. Ella no es una víctima obligada por su hermano. Ella es la patrona. Ella es la jefa. Marco es solo el ejecutor, su perro de presa. Brenda es el cerebro. Mis manos temblaban tanto que el papel crujía. Mi nuera, la mujer que siempre me llamaba papá, la que siempre fingía ser débil y necesitar protección. Descubrí la verdad hace 6 meses. Iba a ir a escondidas a la policía, pero Brenda me dio un vaso de jugo de naranja. Cuando desperté, estaba atado a una silla. Ella se rió y dijo que necesitaba probar la pureza del nuevo lote. Me inyectan heroína todos los días, papá. Me convirtieron en su conejillo de indias. Me convirtieron en un adicto para que dependa de ellos, para que no tenga fuerzas para resistirme. Necesito la droga más que vivir. Cada vez que me inyecta, me acaricia el pelo y dice que es amor. Me tapé la boca para no soltar un llanto. Imaginé a mi hijo siendo torturado, envenenado bajo el mismo techo donde yo dormía cada noche. ¿Dónde estaba yo? ¿Por qué no me di cuenta de que mi hijo moría lentamente? Papá,
Empezaste a sospechar de los camiones que entraban y salían por la noche. Marco quería matarte. Ya había cavado un hoyo en el jardín trasero para enterrarte. Le supliqué a Brenda. Me arrodillé y le besé los pies para pedirle que te perdonara la vida. Prometí que te echaría. Prometí humillarte delante de todos para que te fueras lejos. Esa fue la única manera de salvarte la vida. La tarjeta bancaria tiene dinero que escondí desde antes. Vete, papá. Vete muy lejos. No avises a la policía local. El jefe de policía es un examante de Brenda. Recibe dinero de ella todos los meses. No puedes confiar en nadie aquí. Huye y olvida a este hijo ingrato. Al leer la última línea, doblé la carta. Una ira estalló en este viejo pecho, más caliente que el tequila puro, quemando todo miedo y cobardía. ¿Quiénes se creen que soy? ¿Un viejo inútil de 65 años? ¿Un viejo campesino que solo sabe agachar la cabeza ante el destino? No, soy Bernardo Robles. Esa tierra es mi carne y sangre. Carlos es mi vida. No huiré como un perro con la cola entre las patas. Me levanté, mirándome en el espejo roto del sucio baño. Un viejo con los ojos inyectados en sangre, barba descuidada, ropa llena de barro. Pero la mirada en el espejo era fría y afilada como un bisturí. Tomé los documentos falsos a nombre de Roberto Sánchez, los rompí en pedazos y los tiré al inodoro. Tiré de la cadena. Ese nombre falso se fue por el desagüe junto con la seguridad cobarde. Bernardo Robles no muere esta noche. Bernardo Robles volverá y llevará consigo la furia de Dios. Me lavé la cara con agua fría, tratando de quitarme el barro y el cansancio. Me puse el abrigo grueso que Carlos dejó. Me quedaba un poco apretado en los hombros, pero me daba calor. El calor del amor paternal. No podía irrumpir solo con un machete en esa granja llena de armas. Necesitaba un ejército. Pero no podía confiar en la policía de este maldito pueblo. Tomé el primer autobús a la ciudad. Fui directo a la oficina de la DEA. Durante las 4 horas en el autobús, apreté la tarjeta de memoria en mi bolsillo. Esa era el arma de mi hijo. Al llegar, tuve que esperar 3 horas más en la sala de recepción. La gente me miraba con lástima, pensando que era un viejo senil que venía a quejarse por alguna disputa de tierras insignificante. Finalmente, un hombre llamado Ramírez me atendió. Era un agente, de unos 40 años, con cara de cansancio y escepticismo. Viejo, está acusando a un empresario local respetable y a su esposa de narcotráfico. ¿Tiene pruebas? ¿O son solo especulaciones de un padre echado de casa? Ramírez preguntó, tamborileando los dedos sobre la mesa. No dije nada. En silencio, puse la tarjeta de memoria y la carta manchada de sangre sobre la mesa. Ábralo y vea, dije, con voz ronca pero firme. Ahí está el diario de transacciones y videos de Marco dirigiendo el laboratorio. Mi hijo logró grabarlo a escondidas, con un teléfono oculto en sus raros momentos de lucidez. Ramírez insertó la tarjeta en la computadora. 5 minutos después, su semblante cambió por completo. Hizo llamadas, dio órdenes a sus subordinados y luego se volvió a mirarme con otros ojos. Un respeto mezclado con preocupación. Desplegaremos al equipo SWAT esta misma noche, dijo Ramírez rápidamente. Pero señor Robles, debo ser honesto. Su granja está en una ubicación aislada, terreno difícil, solo tiene una entrada principal. Tienen cámaras térmicas y guardias con armamento pesado. Si atacamos de frente por la puerta principal, nos detectarán desde lejos. Matarán a los rehenes y se desharán de la evidencia o incendiarán todo antes de que podamos acercarnos. Suspiró, mirando el mapa satelital en la pantalla. Esto es una fortaleza. La probabilidad de bajas es muy alta. Sonreí, una sonrisa amarga. Miré ese mapa satelital. Esta gente de ciudad solo ve la superficie de la Tierra. No entienden la Tierra. La Tierra tiene memoria. La Tierra tiene secretos. No necesitan entrar por la puerta principal, dije lentamente. Ramírez arqueó una ceja. ¿A qué se refiere? Esta granja es de la época de mi abuelo, construida durante la ley seca en los años 20. Mi abuelo no solo cultivaba maíz. Él destilaba licor de contrabando. Usé mi dedo calloso para señalar la zona de colinas detrás de la granja en el mapa. Bajo la vieja bodega de la casa principal hay una red de túneles que lleva directo al piso del granero del norte, donde se esconden.
Un pasadizo secreto para transportar alcohol en el pasado. Toda la sala de reuniones se quedó en silencio. Ramírez me miró fijamente. ¿Está seguro? ¿Cuántos años han pasado? Podría haberse derrumbado. Negué con la cabeza. La tierra de los robles es muy firme. Solo el heredero oficial conoce este mapa. Ni siquiera Carlos lo sabe aún, porque planeaba dárselo en su cumpleaños número 30 que se acerca. Me levanté, apoyando ambas manos en la mesa, mirando directo a los ojos del comandante del equipo especial. Yo los guiaré. Los llevaré a surgir desde las entrañas de la tierra, justo bajo los pies de esos demonios. Esta noche recuperaré mi casa. Esa noche, sentado en el vehículo blindado del equipo especial, regresaba al lugar del que acababan de echarme. En mi corazón ya no había miedo. Solo un juramento resonaba. Papá ya va, hijo. Espérame. La lluvia seguía cayendo a cántaros. Gracias a Dios, el sonido de la lluvia esta noche era nuestro mayor aliado. Golpeaba con fuerza sobre el techo de lámina, sobre el suelo, ahogando el ruido del motor del vehículo blindado que, con las luces apagadas, avanzaba sigilosamente en la noche como una bestia depredadora. Yo iba sentado en el estrecho compartimento, junto a 12 soldados de fuerzas especiales. Eran jóvenes, de la edad de mi hijo, equipados hasta los dientes con cascos antibalas, visores nocturnos y subfusiles. Pero en sus ojos no veía miedo, veía una concentración mortal. Ramírez estaba sentado frente a mí. Hizo una señal de silencio absoluto cuando el vehículo se detuvo a unas 2 millas de la granja, al otro lado de la colina. «Vamos a pie desde aquí», susurró Ramírez, su voz mezclándose con la lluvia. Asentí, ajustándome el abrigo de Carlos. El calor de mi hijo aún persistía en la tela áspera, o tal vez era solo una alucinación de un padre desesperado. No lo sabía. Solo sabía que cada paso que daba sobre el barro pesaba 1 tonelada, pero mi corazón se sentía ligero, porque estaba volviendo a casa. El grupo se movía como sombras. No tomamos el camino principal. Los guié a través del arroyo seco lleno de piedras afiladas, cruzando matorrales de nopales y espinas que solo los lugareños conocían. Caray, la vejez es cruel. Mis rodillas dolían punzantemente con cada subida. Mis pulmones silbaban con cada ráfaga de aire frío. Pero apreté los dientes y aguanté. Visualicé el rostro de Carlos. Imaginé la escena de Brenda clavándole la aguja en el brazo, y el dolor físico pareció desvanecerse. Después de 30 minutos de marcha, llegamos al pie de la colina norte, justo detrás del granero grande. Frente a nosotros había un acantilado vertical cubierto de enredaderas silvestres y moho. ¿Dónde está la entrada?, preguntó Ramírez, escaneando los alrededores con desconfianza. Di un paso adelante, apartando las densas enredaderas a un lado. Una gran roca, que parecía tan natural como cualquier otra, yacía inmóvil allí. Pero yo conocía su secreto. Mi abuelo era un genio, o un loco, dependiendo de cómo lo veas. Me arrodillé, escarbando con las manos la tierra blanda al pie de la roca, revelando una palanca de hierro oxidada que había estado enterrada durante décadas. Miré a Ramírez, indicando que necesitaba ayuda. 2 soldados robustos se acercaron, y junto conmigo, agarraron la barra de hierro y tiraron con todas sus fuerzas. ¡Creac! Un sonido chirriante resonó, sonando como el gemido de la tierra siendo despertada de un largo sueño. La gran roca giró lentamente sobre su eje, revelando una cueva negra, profunda hacia el interior de la montaña. Olor a humedad, olor a tierra fuerte y olor a pasado salieron golpeando mi nariz. Era el olor del licor de contrabando de la época de la prohibición, el olor de los secretos familiares que el linaje Robles había enterrado. Ramírez encendió la linterna montada en su arma. La luz barrió el interior. Unos escalones de piedra tosca conducían a una oscuridad infinita. «Adentro», dije con voz ronca, «y cuidado con la cabeza. Mi abuelo no construyó este túnel para gente tan grande como ustedes». Entré primero. La oscuridad me tragó. Aquí estaba, el camino de sangre para salvar a mi hijo. No soy un guerrero, solo soy un granjero. Pero esta noche, en la tierra de mis antepasados, soy más peligroso que cualquier mercenario.
El túnel era más estrecho de lo que recordaba. O tal vez es que he envejecido. Mis hombros se han encorvado, y siento que el espacio se me cierra. El techo era muy bajo. Las raíces de los árboles atravesaban la tierra desde arriba colgando como dedos secos que nos rozaban la cara. El agua goteaba del techo, formando charcos de lodo bajo nuestros pies. Ratas del tamaño de la pantorrilla de un hombre corrían despavoridas al ver las luces. Sus chillidos hacían la atmósfera aún más espeluznante. Yo iba al frente, tanteando las paredes húmedas para orientarme. Los recuerdos de la infancia volvieron. Antiguamente, este era el lugar donde Carlos y yo jugábamos a las escondidas. En ese entonces, él tenía 6 años. Era pequeñito. Se escondía detrás de los barriles de vino vacíos y podridos, riendo a carcajadas cuando yo fingía no encontrarlo. Esa risa cristalina resonaba en mi cabeza, contrastando totalmente con el silencio mortal del presente. Ahora, ya no jugamos a las escondidas. Estamos jugando una partida de vida o muerte. El aire se volvía más escaso a medida que avanzábamos. Mis pulmones comenzaron a protestar. El asma crónica, enemigo persistente de la vejez, estaba esperando para estrangular mi tráquea. Mi respiración silbaba, pesada y entrecortada. Me detuve un momento, apoyando la espalda en la pared de tierra fría, con la mano en el pecho. ¿Está bien?, susurró Ramírez justo detrás de mí, poniendo su mano en mi hombro. Asentí, sin atreverme a abrir la boca por miedo a que se me escapara la tos. Saqué el pañuelo arrugado de mi bolsillo, lo hice bola y lo mordí con fuerza entre los dientes. Tragué en seco. El sabor a sangre metálica subió a mi garganta. No se me permitía toser. Una tos en este momento sería una sentencia de muerte para todos nosotros. Sigamos. Hice una señal con la mano. Pasamos por la zona de la vieja bodega. Estanterías de madera podrida caídas, algunas botellas rotas esparcidas por el suelo. Esto fue una vez el orgullo de mi abuelo. Ahora solo son ruinas. Igual que mi familia en este momento, devastada y en ruinas. De repente sentí una vibración. No venía de la tierra, sino de arriba. Pum, pum, pum. Era el sonido de bajos musicales golpeando fuerte, transmitiéndose a través de la gruesa capa de tierra hasta aquí abajo. Junto a eso, el sonido de maquinaria funcionando rítmicamente. Estamos justo debajo de sus pies, pensé, sudando frío mezclado con el agua de lluvia que aún no se secaba en mi cara. Alcé la mano para indicar alto. El equipo especial se dispersó, pegándose a ambos lados del túnel, armas listas, dedos en el gatillo. Miré hacia el techo del túnel. Arriba de esa capa de tierra y piso de madera estaba el granero del norte, donde mi hijo estaba cautivo, donde mi nuera jugaba a ser la reina sobre el dolor de su esposo. El odio hizo hervir mi sangre, haciendo retroceder el asma. Quería subir allí, usar estas manos desnudas para aplastar la garganta de esa mujer malvada, pero debía controlarme. Un pequeño error le costaría la vida a Carlos. Señalé hacia una trampilla de madera podrida oculta tras unas raíces en el techo del túnel. Era la salida secreta, diseñada para escapar en caso de que la policía irrumpiera en los viejos tiempos. Ahora era la puerta de la muerte para nuestra incursión. Ramírez asintió entendiendo. Ordenó a 2 soldados avanzar, limpiando suavemente las raíces y telarañas alrededor de la trampilla. Me paré justo debajo, con el corazón latiendo a 1000 por hora en el pecho. Solo unos centímetros de madera podrida me separaban de la cruel verdad. Las cosas nunca salen tan bien como en los planes. Así es la vida, y esta noche no fue la excepción. Cuando el soldado de fuerzas especiales intentó empujar suavemente la trampilla para probar, no se movió. La madera había absorbido agua y se había hinchado a lo largo de las décadas, atascándose en el marco de piedra. Peor aún, parecía haber algo pesado presionándola desde arriba. Ramírez me miró, con los ojos tensos. Si usamos la fuerza para romper la puerta, el ruido los alertará. El factor sorpresa desaparecerá. Maldita sea. Maldije en mi mente. Hice señas al soldado para que retrocediera. Conocía la estructura de esta trampilla. Mi abuelo había diseñado un pestillo auxiliar al lado por si se atascaba, pero para alcanzarlo
Tenía que meter la mano por una rendija muy estrecha entre la madera y la pared de tierra. Yo era el único con la mano lo suficientemente pequeña y callosa para no temer que las astillas me la destrozaran. Subí al pedestal de piedra, estiré la mano hacia la rendija oscura llena de barro e insectos. Tanteé en la oscuridad. Un ciempiés o alacrán caminó sobre el dorso de mi mano, cosquilleante y horrible, pero no me atreví a retirar la mano. Tenía que encontrar el pestillo. Mi respiración comenzó a acelerarse de nuevo. Había muy poco oxígeno aquí. Mi cabeza empezó a dar vueltas. Puntos de luz bailaban ante mis ojos. Dios, no dejes que me desmaye ahora. Por favor. Mi dedo índice tocó un objeto metálico frío. Aquí está. El pestillo. Estaba muy oxidado. Apreté los dientes. Puse toda la fuerza que me quedaba en la punta de los dedos, tratando de empujarlo fuerte hacia la derecha. ¡Clac! Un sonido pequeño resonó, pero en el silencio del túnel se escuchó tan fuerte como un martillo golpeando un yunque. Contuve la respiración, esperando reacción desde arriba. La música seguía retumbando. Las máquinas seguían corriendo. No hubo gritos de alarma. Gracias a Dios. Están demasiado ocupados con su fiesta diabólica para escuchar a los ratones bajo el piso. La trampilla estaba desbloqueada. La empujé suavemente hacia arriba. Esta vez se movió. Una pequeña rendija apareció. Luz amarillenta del granero se filtró, dándome directo en los ojos. Junto con la luz, un olor terrible bajó de golpe. No era olor a maíz ni a paja. Era un olor penetrante a ácido. Olor a acetona química agria usada para refinar droga, mezclado con olor a tabaco y perfume barato. Pegué el ojo a la rendija. Y lo que vi se grabó en mi retina para siempre. Una imagen que probablemente no podré olvidar hasta el día de mi muerte. Estaba mirando el infierno. No el infierno de fuego de la Biblia, sino un infierno frío y apestoso creado por el hombre. El granero del norte, donde solía almacenar sacos de maíz dorado, ahora se había transformado en un laboratorio monstruoso. Bidones de químicos azules apilados formando paredes. Tubos de vidrio enmarañados, ollas hirviendo y humeantes. En medio de la gran sala, Marco estaba recostado despreocupadamente en un viejo sillón de cuero. Mi sillón de antaño. Tenía los zapatos sucios sobre la mesa de madera, una botella de licor importado en una mano, y con la otra limpiaba un rifle automático reluciente. Se reía a carcajadas, hablando por teléfono con alguien, con la cara triunfante de quien se cree rey. Pero mi mirada no se detuvo en él. Buscaba a mi hijo. Y lo vi. En un rincón de la sala, cerca de donde estaba el ruidoso generador, Carlos estaba encadenado al pilar principal del granero. Una cadena de perro de hierro grueso rodeaba su cuello, el otro extremo enganchado al pilar. Estaba acurrucado en el suelo de concreto frío. Su cuerpo se sacudía con espasmos intermitentes. Su ropa estaba desaliñada, sucia. Estaba tan delgado que podía contarle las costillas a través de la fina tela. De pie frente a él estaba Brenda. Todavía llevaba el vestido rojo de antes, pero ahora llevaba puesto un abrigo de piel blanca inmaculada. Un lujo totalmente fuera de lugar en este sucio laboratorio de drogas. Sostenía en su mano una jeringa con un líquido transparente. Usó la punta afilada de su tacón alto para levantar la barbilla de Carlos, obligándolo a mirarla a la cara. ¿Quieres más, cariño? Su voz sonó aguda, dominando el ruido de las máquinas. Si quieres, tienes que ser bueno. Carlos gimió. Lágrimas y mocos le corrían por la cara. Asintió frenéticamente, con la mirada perdida por la abstinencia. Brenda, por favor, dámelo. Me duele mucho. Besa mi zapato, dijo Brenda con voz helada. Dios mío, mi hijo, el orgullo del linaje Robles, el hombre a quien enseñé a tener siempre la frente en alto, ahora se agachaba, temblando, para besar el zapato manchado de barro de esa mujer malvada. Lamía la punta de su zapato como un perro hambriento, rogando a su dueño por un hueso. Brenda soltó una carcajada, una risa salvaje y satisfecha. Se volvió hacia Marco. Mira, hermano, este es mi esposo. Qué patético, ¿verdad? Marco se rió roncamente. Lo entrenaste muy bien, hermanita. Es más obediente que el Rocco.
La sangre caliente subió a mi cerebro. Mi visión se puso roja. Me mordí el labio hasta sangrar para no gritar. Esta humillación era más dolorosa que la muerte misma. No solo estaban matando a mi hijo, estaban destruyendo su dignidad, convirtiéndolo en una criatura sin respeto propio. Vi a Brenda agacharse, clavando la aguja en el brazo lleno de cicatrices de Carlos. Mi hijo echó la cabeza hacia atrás, gimiendo un sonido entre dolor y placer, mientras el veneno entraba en su cuerpo. Luego se desplomó, inconsciente. Suficiente. Fue demasiado. Bajé del pedestal de piedra, volviéndome para mirar a Ramírez. No necesité decir nada. Me miró a los ojos y entendió. En mis ojos en ese momento no había miedo, no había cálculo. Solo había instinto asesino. «Al ataque», susurró Ramírez a la radio. «Ahora mismo». Respiré hondo, reprimiendo la tos que amenazaba con salir de mi pecho. Asentí a los dos soldados junto a la trampilla. 1, 2, 3. ¡Pum! La trampilla se abrió de golpe, volando hacia un lado con la fuerza de dos hombres robustos, sumada a la ira contenida. Las granadas aturdidoras, flashbang, fueron lanzadas primero. ¡Bum! ¡Bum! Dos explosiones ensordecedoras resonaron, acompañadas de una luz blanca cegadora que deslumbraba a cualquiera que la mirara. Gritos aterrorizados sonaron desde arriba. «¡Policía Federal! ¡Todos al suelo! ¡Suelten las armas!». El equipo especial surgió de la tierra como fantasmas vengadores. El sonido de botas militares golpeando el piso de madera, el choque de metales, gritos caóticos. Subí justo detrás del primer grupo de soldados. El humo de las granadas y los químicos me ardía en los ojos, pero no me importó. No busqué refugio. No busqué a Marco ni a Brenda. Mi objetivo era solo uno: el pilar de madera en la esquina. ¡Bang! 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 Disparos secos resonaron. Marco no era un novato. Se recuperó del aturdimiento extremadamente rápido. Volcó la pesada mesa de madera para usarla de escudo y comenzó a disparar ráfagas hacia nosotros con su rifle automático. Las balas zumbaban alrededor de mis oídos como un enjambre de abejas. Una bala se incrustó en un bidón de químicos justo a mi lado, haciendo que soltara un chorro de vapor blanco, silbando como una tetera hirviendo. Líquido corrosivo salpicó por todas partes. «¡Viejo! ¡Al suelo!», gritó un soldado, tratando de arrastrarme detrás de una pila de sacos. Le quité la mano de un manotazo. No podía tirarme al suelo. Carlos yacía expuesto en medio del fuego cruzado. Estaba inconsciente por la droga. No sabía protegerse. Si una bala perdida le daba, me lancé. Corrí a través de la gran sala, ignorando mis viejas piernas doloridas, ignorando la muerte que volaba sobre mi cabeza. Marco me vio. Me reconoció de inmediato a pesar del humo. «¡No te has muerto, viejo! ¡Eres duro como una garrapata!», gritó. Su cañón negro cambió de dirección del equipo especial hacia mí. Vi el chispazo salir de su arma. Sentí el calor de la bala rozando mi mejilla, dejando un rastro de ardor quemante. Pero no me detuve. Me arrastré, gateé hacia mi hijo. «¡Carlos!», grité. Mi voz se rompió entre los disparos. «¡Papá está aquí!». Brenda estaba parada cerca, con la jeringa vacía todavía en la mano. Vio a la policía irrumpir. Su hermoso rostro se deformó por el pánico y la ira. Miró alrededor buscando una salida, pero las ventanas estaban selladas. La puerta principal estaba demasiado lejos. Su mirada chocó con la mía, y luego miró hacia abajo a Carlos, que yacía a sus pies. Una sonrisa cruel apareció en sus labios. Ya no corrió. Sacó de su cintura una pequeña pistola plateada. Pero no me apuntó a mí, ni a la policía. Apuntó el cañón directo a la cabeza de Carlos. «¡Alto!», gritó, su voz aguda dominando incluso el rifle de su hermano. «Un paso más y le vuelo los sesos». Toda la sala se detuvo como una película en pausa repentina. Los disparos del lado de Marco también cesaron temporalmente. Todos los cañones del equipo especial apuntaban a ella, pero nadie se atrevía a apretar el gatillo. Caí de rodillas al suelo, a unos 5 metros de ella. Mi respiración se cortaba. El pecho me dolía como si fuera a explotar. Miré a los ojos de mi nuera. Ya no había ni pizca de humanidad allí.
solo la locura de una bestia acorralada. Y supe que ella dispararía. El espacio dentro del granero parecía congelarse. El olor a químicos fuertes, el olor a pólvora quemada y el olor al miedo se mezclaban creando una atmósfera sofocante, difícil de respirar. Yo estaba arrodillado sobre el frío piso de concreto, con las dos manos en alto, sin apartar la vista del cañón plateado que presionaba la sien de mi hijo. «Brenda, ya te lo llevaste todo», dije, tratando de mantener la calma aunque mi corazón latía como si quisiera reventarme el pecho. «El dinero de la caja fuerte, las escrituras de la granja, el honor de la familia Robles. Te lo llevaste todo. Déjalo en paz. Es tu esposo». ¿Mi esposo? Brenda soltó una risa despreciativa. Su risa era cortante como un fragmento de vidrio rasgando la piel. «Míralo bien. ¿Se parece a mi esposo o se parece más a un perro guardián? Es solo un peón sacrificable, viejo. Un peón para que sea el titular legal de este laboratorio por si acaso pasaba algo». Ella presionó el cañón con más fuerza, haciendo que la cabeza de Carlos se ladeara. Él seguía semiconsciente, murmurando palabras sin sentido, con baba cayendo por la comisura de sus labios. Ver a mi hijo así hizo que mis entrañas se retorcieran de un dolor peor que una puñalada. Marco, desde detrás de la barra volteada, asomó la cabeza y gritó: «Deja de decir tonterías, hermanita. Reviéntale los sesos. Mátalos a los dos para librarnos de problemas. Luego tú y yo nos largamos por el túnel. ¡Rápido!». Brenda asintió. Su dedo índice comenzó a apretar el gatillo. En sus ojos ya no había ni una pizca de duda. Ella había elegido este camino hacía mucho tiempo. Para ella, Carlos no era un ser humano. Solo era una mercancía caducada. Eché un vistazo rápido a Ramírez. Estaba a unos 6 metros, apuntando directo a Brenda, pero el sudor le corría por la frente. No se atrevía a disparar. A esa distancia, si Brenda caía, el reflejo muscular podría hacer que su arma se disparara. Carlos moriría. Volví a mirar a mi hijo. Sus ojos se entreabrieron lánguidamente. Me vio. En ese breve instante, vi un destello de luz en esos ojos turbios. No era la necesidad de droga. Era reconocimiento. «Papá», movió los labios, sin emitir sonido. Supe lo que tenía que hacer. No soy un soldado de fuerzas especiales. No sé disparar. No sé artes marciales. Solo soy un padre. Y el deber de un padre es ser el último escudo cuando sus hijos están en peligro. «Adiós, Carlos», susurré en mi mente. El tiempo pareció estirarse infinitamente. Vi el dedo de Brenda ponerse blanco por la fuerza al apretar el gatillo. Escuché el percutor comenzar a moverse. No lo pensé más. Solté un rugido, el rugido de una vieja bestia protegiendo a su cría, y me lancé con todo el cuerpo hacia adelante. No hacia Brenda. Yo no podía ser más rápido que una bala. Me lancé hacia Carlos. Usé toda la fuerza que me quedaba en mis viejas piernas, arrojándome sobre el cuerpo escuálido de mi hijo, abrazando su cabeza contra mi pecho. ¡Bang! El disparo resonó, ensordecedor. Al mismo tiempo, una fuerza tremenda golpeó mi hombro izquierdo, como si alguien acabara de dejar caer un mazo sobre mí. Me empujó hacia abajo, aplastándome contra Carlos. Caliente, demasiado caliente. El dolor no llegó de inmediato, solo un calor abrasador que se extendía desde el hombro hacia el pecho y el brazo. La sangre caliente brotó, sentí el líquido tibio empapando la camisa de Carlos. «¡Papá!», gritó Carlos. Un grito que desgarró su garganta, desgarró el espacio. El grito de un hombre que acababa de despertar de un coma. «¡Bang! ¡Bang!». Otros 2 disparos sonaron justo después. Fue Ramírez. Aprovechando que Brenda me disparó y perdió el equilibrio por el retroceso, él abrió fuego. La bala de Ramírez impactó en la muñeca de la mano con la que Brenda sostenía el arma. La pistola plateada salió volando, deslizándose por el piso de concreto. Brenda aulló de dolor, sujetándose la muñeca ensangrentada, tambaleándose hacia atrás. Pero la desgracia no terminó ahí. En su pánico, chocó violentamente contra el estante de metal a su espalda. En ese estante había docenas de bidones de disolvente de acetona y éter, químicos extremadamente inflamables usados para extraer la droga.
El estante se vino abajo con estruendo. Los bidones de plástico se rompieron. El líquido transparente se derramó por el suelo, fluyendo hacia donde Marco se escondía. El encendedor cipo que Marco aún tenía en la mano cayó cuando se sobresaltó esquivando el estante que caía. La pequeña llama del encendedor tocó el río de químicos. ¡Fush! En un parpadeo, toda la esquina norte se convirtió en un mar de fuego. Llamas de color azul y naranja brillante se alzaron violentamente, lamiendo los bidones de químicos alrededor. Sonidos de explosiones crepitantes resonaron cuando los frascos de vidrio estallaron por el cambio repentino de temperatura. Marco quedó atrapado detrás del muro de fuego. Gritaba, los alaridos de una bestia atrapada. Intentó cruzar el fuego para correr hacia la puerta, pero el calor terrible lo hizo retroceder. Los químicos adheridos a su ropa se prendieron. Se convirtió en una antorcha humana, retorciéndose en el infierno que él mismo creó. No me atreví a mirar esa escena. Apreté los dientes. El sudor y la sangre se mezclaban bajando a mis ojos, haciéndolos arder. El dolor en el hombro me golpeó ahora, punzante hasta la médula, haciéndome querer desmayar. «Señor Robles, salga de ahí ahora», gritó Ramírez a través del humo negro y denso. Él y el equipo especial estaban controlando a Brenda, arrastrándola hacia la entrada del túnel. Brenda forcejeaba, con los ojos abiertos de terror viendo su imperio y a su hermano ser consumidos por el fuego. «¡Mi dinero! ¡Mi laboratorio!», gritaba como una loca, sin importarle la vida de nadie más que su propia ambición. Bajé la vista hacia Carlos. Estaba debajo de mí, con los ojos muy abiertos, tocando temblorosamente la herida de bala en mi hombro. Mi sangre teñía de rojo sus manos. «Papá, papá, te dispararon». «¿Por qué?», balbuceó. Las lágrimas corrían limpiando las manchas de suciedad en su rostro demacrado. Usé mi mano derecha, que aún estaba sana, y le di una leve cachetada en la mejilla. «Despierta, Carlos, levántate, tenemos que salir de aquí». Intenté levantarme, pero mis rodillas cedieron. Salía demasiada sangre, me sentía mareado. El humo negro comenzaba a bajar, asfixiando mis pulmones ya de por sí débiles. «No puedo caminar», gimoteó Carlos. Todavía no se libraba del todo de los efectos de la droga. Mis piernas son de trapo». Miré el fuego que se extendía rápidamente hacia el pilar de madera. Si este pilar se quema, todo el granero se derrumbará enterrándonos a todos. «¡No existe lo imposible!», rugí, usando todas mis fuerzas para agarrarlo del cuello de la camisa y tirar con fuerza. «¡Eres hijo de Bernardo Robles! ¡Levántate ahora mismo!». La ira y el amor en mi voz parecieron despertar el instinto de supervivencia en él. Carlos apretó los dientes, se aferró a mí y se levantó tambaleándose. Pasé su brazo esquelético sobre mi hombro derecho. Mi hombro izquierdo dolía como si me lo estuvieran arrancando con cada movimiento. Pero no me importó. Apreté los dientes y lo levanté. «¡Vamos!». Padre e hijo, apoyándonos el uno al otro, caminamos tambaleándonos hacia la trampilla. A nuestro alrededor, el infierno se derrumbaba. Las vigas de madera del techo comenzaron a caer, ardiendo como una lluvia de meteoritos. Cada paso era una tortura. Carlos estaba demasiado débil. Casi todo el peso de su cuerpo recaía sobre mí. Un viejo de 65 años, herido de bala, cargando a un hombre de 30 años. La imagen del pasado volvió. Hace 30 años, también durante una tormenta, lo cargué en brazos corriendo a buscar un médico cuando tuvo fiebre alta y convulsiones. En ese entonces, era ligero en mis brazos. Ahora pesaba 1 tonelada. Pesado por la carne y pesado por los pecados y errores que teníamos que cargar. «¡Abajo! ¡Rápido!». Ramírez estaba en la boca del túnel, haciéndonos señas. Su equipo ya había bajado junto con Brenda esposada. Empujé a Carlos primero por el agujero. Se deslizó y cayó en los brazos de 2 soldados abajo. Yo salté detrás. El impacto al aterrizar hizo que la herida de mi hombro palpitara. Mi vista se oscureció. «¡Vámonos!». «¡Vámonos ya!», gritó Ramírez y cerró la trampilla de golpe justo cuando un bidón de químicos explotó arriba. ¡Boom! La explosión sacudió el suelo. Tierra del techo del túnel cayó sobre nuestras cabezas.
La onda expansiva hizo que me zumbaran los oídos. Nos arrastramos por el estrecho túnel. El humo tóxico ya había comenzado a filtrarse hasta aquí. Tosí con fuerza. Cada tos hacía que la sangre brotara de la herida empapando gran parte de mi camisa. «Papá, papá, no te mueras». Carlos lloraba mientras caminaba, sosteniéndome. Esta vez era su turno de ayudarme. «Cállate y camina», susurré, con la respiración entrecortada. El túnel parecía interminable. Oscuridad, olor a sangre, jadeos. Sentía que la fuerza abandonaba mi cuerpo con cada gota de sangre que caía al barro. Mis ojos se nublaban. Solo caminaba por inercia, por el instinto de llevar a mi hijo a casa. Finalmente, sentí la ráfaga de viento frío golpeándome la cara. La salida. Salimos de esa cueva de piedra y nos desplomamos sobre la hierba empapada por la lluvia. Lluvia. Las frías gotas de lluvia de octubre caían sobre mi cara, lavando un poco el hollín y la sangre. Nunca había sentido una lluvia tan dulce. Yacía boca arriba mirando el cielo negro. A lo lejos, al otro lado de la colina, el resplandor del fuego del granero subía violentamente, tiñendo de rojo una esquina del cielo. Las sirenas de los bomberos y la policía sonaban estridentes desde la entrada principal. «Papá». Carlos se arrodilló a mi lado. Su cara manchada se inclinó cerca de la mía. Sus lágrimas caían sobre mis mejillas calientes. «¿Por qué volviste? Yo ya te había echado». Levanté mi mano llena de sangre y barro, tocando el rostro demacrado de mi hijo. «Ya te lo dije», sonreí débilmente. «Te cargué cuando naciste, así que te cargaré para sacarte de la muerte». Luego la oscuridad descendió, suave y pacífica. Me desvanecí entre el llanto desgarrador de mi hijo. Desperté por el fuerte olor a antiséptico. No era el olor a químicos de droga, sino el olor limpio y frío de un hospital. Abrí los ojos. El techo era totalmente blanco. El sonido del monitor cardíaco hacía bip, bip, rítmicamente junto a mi oído. Mi hombro izquierdo estaba vendado cuidadosamente, entumecido. Ya no sentía ese dolor agudo y violento. Estoy vivo. Bendito sea Dios. Giré la cabeza hacia la derecha. Carlos estaba sentado allí, en la silla de plástico junto a la cama. Llevaba ropa de paciente color azul claro, con la cabeza caída sobre el pecho, dormitando. Se veía más limpio, se había afeitado, pero su rostro seguía pálido y demacrado. Su mano seguía aferrada a mi mano derecha. Moví ligeramente los dedos. Carlos se despertó de un salto. Tenía los ojos rojos y ojerosos. «¡Papá!», exclamó con voz ronca. «¡Despertaste! ¡Doctor! ¡Doctor!». «No, hagas ruido», susurré, con la garganta seca como un desierto. «Agua». Se apresuró a servir agua, dándome de beber con cuidado cucharada tras cucharada. Esa torpe amabilidad hizo que me picara la nariz de emoción. ¿Cuánto tiempo había pasado desde que padre e hijo teníamos un momento de paz como este? La puerta de la habitación se abrió. El agente Ramírez entró junto con un médico. Me miró, asintió a modo de saludo con un respeto que nunca vi en él la primera vez. «Señor Robles». «Usted es un verdadero guerrero», dijo Ramírez, acercando una silla para sentarse al pie de la cama. La bala atravesó tejido blando. Rompió el omóplato, pero no tocó pulmón ni corazón. «Es usted un viejo duro de roer». «¿Qué pasó?», pregunté. Ramírez suspiró, abriendo su libreta. La granja se quemó por completo. Marco murió en el incendio. Solo encontramos sus restos. Brenda fue capturada viva junto con toda la evidencia que sacamos del túnel. Enfrentará cadena perpetua por producción de drogas, trata de personas e intento de homicidio. Se detuvo un momento, mirándonos a mí y a Carlos con lástima. «Pero debo darle una mala noticia. Como la granja se usó como lugar de producción de drogas a gran escala, toda la tierra ha sido clausurada para investigación y tratamiento de químicos tóxicos. El suelo está gravemente contaminado, no se podrá cultivar en años. La casa principal también sufrió daños graves. Básicamente, ha perdido todas sus propiedades». La habitación se sumió en silencio. Miré a Carlos. Bajó la cabeza. Sus hombros temblaban violentamente. «Perdóname, papá», sollozó.
Quemé todo tu patrimonio. Lo que dejó el abuelo, lo que cuidaste toda tu vida. Lo destruí todo. Soy un desgraciado. Me soltó la mano, cubriéndose la cara para llorar como un niño. El arrepentimiento y la vergüenza le carcomían el alma. Miré por la ventana. Afuera ya había dejado de llover. El sol de la mañana estaba saliendo, proyectando rayos débiles sobre la ciudad. Perdí mi casa, perdí mi tierra, perdí el lugar donde nací. ¿Qué es un campesino sin tierra? Pero entonces volví a mirar a mi hijo. Estaba sentado aquí, de carne y hueso. Estaba llorando de arrepentimiento, no porque estuviera drogado. Estaba vivo. Extendí mi mano derecha, tomé su mano y la apreté fuerte. Carlos, mírame. Levantó la vista, empapado en lágrimas. Ramírez dice que perdimos la tierra. Sí. Pero mira, me señalé el pecho y luego señalé el suyo. Mi corazón sigue latiendo. Tu corazón sigue latiendo. Si se pierde la casa, se reconstruye. Si la tierra se daña, se cura. Pero si te pierdo a ti, entonces sí lo habría perdido todo. Sonreí. Una sonrisa torcida por la herida, pero la más sincera en todos estos años. Mi mayor tesoro es tu vida. Todavía está aquí, lo que significa que no he perdido nada. Somos campesinos, Carlos. Si perdemos esta cosecha, sembramos otra. Mientras tengamos estas manos, no moriremos de hambre. Carlos rompió a llorar, recostando la cabeza en mi pecho. Le di palmaditas suaves en la espalda, sintiendo su respiración mezclarse con la mía. Las cenizas han cubierto el pasado. Ahora es momento de que brote nueva vida. La gente suele decir que la guerra termina cuando dejan de sonar los disparos. Error. Para mi hijo y para mí, la verdadera guerra apenas comenzaba. El enemigo ya no era Marco ni Brenda. El enemigo ahora estaba justo en la sangre de mi hijo. No teníamos dinero para entrar en esos centros de rehabilitación de lujo. Después de salir del hospital, con el poco dinero que quedaba en la tarjeta bancaria que Carlos había escondido, alquilé una habitación miserable en las afueras de la ciudad. Un cuarto de 4 paredes descascaradas, con un fuerte olor a tabaco rancio y desesperación. Ahí fue donde se abrió el segundo infierno. El síndrome de abstinencia golpeó a Carlos como una bestia hambrienta. Los primeros 3 días fueron los peores. Se convulsionaba en la cama, sudando a chorros empapando las sábanas. Gritaba, aullaba, me suplicaba. «Papá, solo una dosis». «Te lo ruego, mátame, es mejor», gritaba con los ojos en blanco, arañando la pared hasta sangrarse los dedos. «Eres un cruel. ¿Por qué me salvaste?» Preferiría estar muerto. Escuchar a mi propio hijo maldecirme, suplicar por la muerte, sentía como si alguien me aplastara el corazón. Hubo momentos en que al verlo sufrir tanto, casi flaqueaba. Quería correr a comprarle droga solo para que tuviera paz, pero recordé la mirada triunfante de Brenda. Recordé la imagen de mi hijo lamiendo sus zapatos. No, prefería verlo sufrir para volver a ser humano, que verlo tranquilo siendo un perro. Tomé cuerdas y le amarré las manos y los pies al borde de la cama de hierro. Me senté allí, a su lado, durante 3 días y 3 noches sin pegar el ojo. Cada vez que vomitaba, yo limpiaba. Cada vez que temblaba de frío, lo abrazaba fuerte, usando mi viejo calor corporal para calentarlo. «Aguanta, hijo», le susurraba al oído, aunque él me estuviera insultando con las peores palabras. «El demonio está muriendo. Tú eres más fuerte que él. Eres hijo de Bernardo Robles». Para la 4ª noche, la agonía disminuyó. Carlos cayó dormido, agotado, con respiración débil pero regular. Miré el rostro demacrado de mi hijo, apartando los mechones de cabello pegados por el sudor de su frente. Envejecí 10 años en solo esas 4 noches. Pero cuando Carlos abrió los ojos a la mañana siguiente, su mirada era diferente. Me miró. Ya no había locura, solo un profundo arrepentimiento. «Tengo sed», susurró. Le serví agua. Mis manos temblaban. Fue el vaso de agua más delicioso que he servido en mi vida. 6 meses después. La primavera había llegado, pero el aire en la sala del tribunal seguía siendo frío y solemne. Carlos y yo estábamos sentados en la primera fila. Carlos había subido algunos kilos.
Llevaba mi viejo traje. Le quedaba un poco grande, pero se veía presentable. Me apretaba la mano. Su mano aún tenía la secuela de un ligero temblor cuando se ponía nervioso. La puerta lateral se abrió. La policía hizo entrar a Brenda. Caray, ya no era la reina deslumbrante en vestido de seda roja de aquel día. Llevaba un uniforme de prisionera gris y holgado. Su cabello rubio brillante, que alguna vez fue su orgullo, ahora estaba corto, opaco, y dejaba ver las raíces negras descuidadas. Sin maquillaje, su rostro revelaba una apariencia demacrada y cruel. Pero esos ojos todavía brillaban con arrogancia. Pasó junto a nosotros. Se detuvo un segundo, mirando directamente a Carlos. Sonrió, esa sonrisa de medio lado familiar que alguna vez hipnotizó a mi hijo. ¿Me extrañas, cariño?, susurró, lo suficiente para que la escucháramos. Sentí la mano de Carlos apretar la mía con fuerza. Respiró hondo, giró la cabeza y miró directamente a los ojos de la mujer que había arruinado su vida. No, respondió Carlos con una voz extrañamente calmada. No te extraño. Solo recuerdo la lección que me enseñaste, que nunca hay que entregarle el alma al diablo. La sonrisa en los labios de Brenda se apagó. Los guardias la empujaron hacia el banquillo de los acusados. El juicio fue rápido. La evidencia era demasiado clara. Los videos de la tarjeta de memoria, mi testimonio, la escena del incendio, y también los testimonios de los secuaces capturados. El juez dictó sentencia. Cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional por los cargos de producción y tráfico de drogas a gran escala, trata de personas e intento de homicidio. Cuando el juez golpeó el mazo, Brenda gritó, insultó, maldijo, culpó a Marco, culpó a la sociedad, culpó incluso a Carlos, pero sus gritos se fueron apagando tras la pesada puerta de hierro que conducía a la prisión. Se hizo justicia, pero al salir del tribunal bajo el sol brillante no sentí satisfacción. Solo sentí cansancio. La justicia no me devolvía la granja. La justicia no borraba las cicatrices en los brazos de Carlos. La justicia solo era el punto final de un capítulo triste. «Vámonos a casa, papá», dijo Carlos, rodeándome el hombro con su brazo. «Tenemos trabajo que hacer». Regresamos a la granja Robles. La escena que nos recibió fue una devastación. La casa principal, donde se guardaban tantos recuerdos familiares, estaba manchada de hollín negro, con los vidrios rotos. El granero del norte había desaparecido por completo. Solo quedaban montones de chatarra retorcida y cimientos de concreto calcinados. Pero lo más doloroso era la tierra. Las parcelas alrededor del granero, que alguna vez fueron filas de maíz verde y frondoso, ahora estaban estériles. La tierra se había vuelto de un gris enfermizo, agrietada. Los químicos tóxicos del incendio y del proceso de producción de drogas se habían filtrado profundo en el suelo, matando toda vida. Ni una sola mala hierba podía crecer. Un empleado del Departamento de Medio Ambiente estaba clavando carteles amarillos chillantes. Zona contaminada. Prohibido el cultivo. Me miró negando con la cabeza con lástima. Señor Robles, lo siento mucho. Esta tierra prácticamente ya no sirve. El costo para sanear el suelo será de millones de pesos y tomará décadas. Debería venderla. Justo detrás de él, como buitres oliendo un cadáver, estaban unos agentes inmobiliarios. Vestían trajes brillantes, zapatos de cuero lustrados, merodeando alrededor de las cenizas. «Véndanosla, viejo», dijo un tipo gordo, extendiendo una tarjeta de presentación. «La compraremos a bajo precio para hacer un depósito de chatarra. Esta tierra ya no sirve para cultivar. Tome algo de dinero para su vejez». Miré al tipo, y luego miré a Carlos. Mi hijo estaba parado en medio del campo muerto. Se agachó y tomó un puñado de tierra gris para olerla. «¿Vendemos?», le pregunté. Carlos dejó caer la tierra, sacudiéndose las manos. Miró al agente inmobiliario y luego me miró a mí. Su mirada era firme, idéntica a la mía cuando era joven. «Vender la tierra es vender la sangre, papá», dijo. «Ya hemos perdido demasiada sangre». «No vendemos», asentí, volviéndome hacia el gordo. «Lárgate, antes de que suelte a los perros». «Ah, olvidé que ya no tengo perros». «Pero todavía tengo esta pala». El gordo retrocedió,
murmurando maldiciones, y se fue. Carlos y yo nos quedamos allí, en medio de la inmensa desolación. Dos hombres con las manos vacías, uno viejo, uno joven. Uno herido, uno adicto en recuperación. ¿Por dónde empezamos, papá?, preguntó Carlos. Su voz temblaba un poco ante la magnitud del trabajo por delante. Por la parte más sucia, respondí. No teníamos casa para vivir. La casa principal estaba clausurada por estructura insegura. Limpiamos el viejo cobertizo de herramientas en la parte sur de la granja, el único lugar que quedó intacto, para tener un techo donde meternos. 2 catres plegables, una estufa de gas mini y montones de herramientas de trabajo. Esa era nuestra nueva vida. Cada día nos levantábamos a las 4 de la mañana, no para ir al campo, sino para limpiar los escombros. Carlos, quien solía sentarse en una oficina con aire acondicionado llevando libros de contabilidad, ahora estaba sin camisa, empapado en sudor, usando un mazo para romper los bloques de concreto contaminado. Yo, con mi hombro izquierdo que aún dolía cuando cambiaba el clima, usaba la pala para cargar capas de tierra contaminada en la carretilla. El trabajo era pesado y tóxico. Había días en que Carlos vomitaba hasta las entrañas por el agotamiento y por inhalar el polvo químico residual. Había noches en que gemía por el dolor muscular y la necesidad de droga volvía en sus sueños. Pero no se rindió. Cada vez que le decía que descansara, negaba con la cabeza. «El trabajo es la mejor medicina, papá», decía, limpiándose el sudor mezclado con hollín de la frente. Cuando trabajo, no pienso en la heroína. Solo pienso en cómo romper esta piedra. Poco a poco, vi el cambio en mi hijo. Sus músculos comenzaron a reafirmarse. La piel pálida de adicto fue reemplazada por un color bronce forjado por el sol y el viento. Sus manos de estudiante comenzaron a llenarse de callos, ásperas, idénticas a mis manos. Eran callos de gloria. No alquilamos maquinaria porque no teníamos dinero. Usamos la fuerza humana para luchar contra la destrucción química. Compramos cal, compramos estiércol, compramos carbón activado para esparcir en la tierra y desintoxicarla. Cavamos zanjas para traer agua del arroyo y lavar las toxinas. 6 meses enteros. 6 meses de sudor, lágrimas y sangre. Una tarde, mientras azadonaba la tierra, la hoja de mi azadón golpeó un objeto duro. Lo desenterré. Era una vieja herradura oxidada. «Es del viejo caballo Tornado». Carlos la reconoció de inmediato. El abuelo solía montarlo. Tomé la herradura sonriendo. «Tu abuelo nos está mirando». Él decía que esta tierra es muy terca, igualita a la gente de la familia Robles. No se muere. Solo está hibernando. Un año después de aquel día fatídico, la granja Robles aún no estaba verde y exuberante como antes. Todavía había parches de tierra desnuda, cicatrices irregulares en el suelo. Pero el color gris de muerte había desaparecido, reemplazado por el marrón oscuro de la tierra que había sido arada a fondo. Yo estaba de pie en la colina, mirando hacia abajo. Carlos estaba allá abajo, manejando el viejo tractor que acabábamos de comprar en un deshuesadero, y reparamos nosotros mismos. El sonido del motor haciendo pac, 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 sonaba más agradable que cualquier música. Hoy era el primer día de siembra. Ya no plantamos maíz. La tierra no tenía fuerza suficiente para alimentar al maíz. Plantamos alfalfa y leguminosas para mejorar el suelo. Carlos apagó el tractor, saltó al suelo y caminó hacia mí. Caminaba con paso firme, la cabeza en alto. Ya no era el pequeño señorito arrogante de antes, y mucho menos el adicto agonizante de aquel día. Era un hombre maduro, forjado a través del fuego rojo. «Mira esto, papá». Abrió la mano. En la palma de su mano callosa había un brote pequeñito, verde fresco, que acababa de asomar de entre las grietas de piedra en el borde del campo. Una vitalidad intensa surgiendo de un lugar que parecía muerto. «La vida siempre encuentra un camino, ¿verdad, papá?». Sonrió, una sonrisa radiante bajo la luz del sol. Le di una palmada en el hombro, sintiendo el hombro firme de mi hijo. «Así es, hijo. Las cenizas hacen la tierra más fértil. Lo que pasamos, la traición, el fuego, el dolor, todo eso ahora es abono para esta nueva vida». Juntos miramos el inmenso campo. A lo lejos,
El sol se estaba poniendo, tiñendo de rojo todo el horizonte, idéntico al color del fuego del año pasado, pero esta vez no traía destrucción, sino que anunciaba un mañana soleado. Perdí una casa, pero recuperé a un hijo. Perdí una fortuna, pero conservé el honor. Carlos se arrodilló, colocando con cuidado el pequeño brote en el agujero que acababa de cavar. Lo cubrió con tierra, le dio palmaditas suaves y le echó un poco de agua de su cantimplora. «Crece, ¿eh?», le susurró a la planta. «Tú y yo vamos a empezar de nuevo juntos». Miré a mi hijo, y luego bajé la vista a mis viejas manos. Recordé la frase de Marco. «Buenas noches, viejo. Espero que encuentres un buen lugar bajo un puente». Él estaba equivocado, y él estaba muerto. Y yo sigo aquí de pie, en mi tierra. Te pueden quemar la casa, pueden envenenar tu tierra, incluso pueden manchar tu sangre. Pero mientras te atrevas a levantar el azadón y clavarlo en la tierra, nunca has perdido. Le di la espalda a la puesta de sol, caminando hacia el cobertizo miserable pero acogedor de padre e hijo. «Muy bien, Carlos, a servir la comida. Mañana hay mucho trabajo que hacer». Si esta historia te ha cautivado, dale like al video, suscríbete al canal y comparte tus pensamientos en los comentarios. Para escuchar la siguiente historia, haz clic en el recuadro a la izquierda de la pantalla. Gracias por vernos.